a quien nosotros como mandante elegimos y declara leyes injustas. Salomón fue un gobernante y nosotros sabemos quién fue Salomón. Cuando Salomón fue declarado rey de Israel, Salomón se acercó a la presencia del Señor y le dijo al Señor: ¿qué quieres? Quiero que me des sabiduría, sensatez, equilibrio para gobernar tu pueblo que es tan numeroso. Y el Señor le dijo: bueno, yo te voy a dar eso y mucho más, porque tú no me has pedido nada para sí mismo. Y el Señor le dio sabiduría, le dio riquezas, conforme a la palabra, como a nadie ha tenido tanto, tuvo tanto como Salomón, ¿verdad? Sin embargo, Salomón no fue un buen gobernante. Yo estudio historia y enseño historia en el instituto. Salomón se lo puede comparar con los gobernantes actuales, que cada uno está buscando su propio beneficio, para él, para su familia, para sus amigos. Salomón se dedicó a hacer los grandes palacios. Por eso es que Salomón, la época de Salomón, de gobernante, dice la palabra que fue una época la más gloriosa de Israel. Todo Israel era orgulloso del imperio de Salomón como gobernante. Fue glorioso. Y al pueblo lo sumergía de impuesto en impuesto y más impuesto. Cuando murió Salomón, accedió al trono Roboam, el hijo, y la gente vino a él. Jeroboam vino a él a pedirle que, como Salomón los había atosigado de tantos impuestos y la gente era pobre, vivía en pobreza, mientras que el palacio y todos aquellos fluctuaban de riqueza y vivían muy bien. Vinieron a Roboam a pedirle que avainara las injusticias y las leyes que había dictado en la tiranía de Salomón. De eso no habla la palabra. Entonces Roboam, un muchacho sin experiencia, como uno que tenemos ahora, criado bajo todo, no había sufrido jamás, nunca, pobreza. En vez de buscar los consejeros que David había dejado, que David tenía en ese tiempo gente sabia, consejeros sabios, él vino y buscó a sus amigos, a los jóvenes igual a él. Lo que está pasando ahorita, ni más ni menos. No sé que ya ese tipo dio un mensaje sobre este Roboam, yo le puse a Roboam, y dio un mensaje bien duro. Y entonces los jóvenes lo aconsejaron y le dijeron que si el padre David había ejercido su autoridad y había gobernado de una manera fuerte, pues Roboam tiene que ser mucho más fuerte. Entonces Jeroboam y todo Israel, al escuchar la declaración de Roboam, dijo Israel a sus tiendas, y comenzó el conflicto y se dividió el reino. Porque ya Salomón había dejado la semilla de la discordia en el pueblo de Israel.
Hoy dice la palabra, ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres! Leyes dictatoriales para aplastar al pobre, para quitarle al pobre su derecho. Hermano, perdóneme, pero nosotros un poquito más, y nos ponen una base militar en Galápagos. El primer conflicto que tienen los países poderosos como Rusia, como Israel, como otros países fuertes, poderosos, con los Estados Unidos, el primer país que va a ser atacado va a ser el Ecuador. Nos mandan unos misiles a Galápagos y adiós Ecuador. Con un par de misiles que nos envían a Galápagos y desaparecemos. Felizmente y gracias a Dios, la iglesia estuvo orando, que todos los ecuatorianos nos quite el velo de la mente de los ojos y podamos ver realmente que tecnológicamente nosotros no teníamos nada que hacer en el asunto. Entonces, mire usted, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos del pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Este jovencito un poquito más y no deja sin seguro, no deja sin salud, no deja sin apreciado 14, 15, 16 y todo lo demás que nos pertenecen por el trabajo y el sacrificio que hemos hecho todos los que hemos trabajado. ¿Le ha robado a las viudas? Sí, le ha robado. ¿Le ha robado a los huérfanos? Sí, nos ha robado. Y todavía nos quiere seguir robando. ¿Y qué haréis en el día del castigo? Dice la palabra. ¿A quién acudiréis? Hablando de ello. Porque os ayude cuando la justicia de Dios se manifieste y venga de lejos el asolamiento a vuestras vidas. Porque el Señor tiene y va a hacer justicia en su tiempo y en su hora. Y la justicia ya comenzó. La actitud de todo el pueblo de Ecuador ha sido justicia de parte de Dios. Justicia de parte de Dios. Porque esa actitud de todo un pueblo, vencer al enemigo, eso es justicia. Aleluya. Eso es justicia, hermano. Eso es justicia. Eso es justicia de parte de Dios. Dice, sin mí se inclinarán, entre los presos y entre los muertos caerán. Y así, con todo, ha cesado su furor. No ha cesado su furor. Porque Dios, hermanos, el Señor utilizó a los asirios, utilizó a los babilonios para castigar a su pueblo Israel por su necedad, por su apostasía. Pero después
que ocurrió esto, el Señor a Asiria y a Babilonia los castigó. Los castigó. Por eso que el Señor en su furor aún no ha terminado. Este es el comienzo. Pero el pueblo de Dios está bajo su cobertura. Por eso es que nosotros, por fe y en fe, la justicia de Dios se manifestará con su pueblo. Porque el Señor en su misericordia tiene tanto las ovejas que están bajo su redil y las ovejas que aún no tienen pastor, también están en su mirada, porque tienen su imagen y su semejanza. Y de ellos Él no se va a olvidar. Por lo tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora a la paja, así será vuestra raíz como podredumbre. Su flor se desvanecerá, dice la palabra, como polvo, porque desecharon la ley de Jehová. Porque desecharon la ley de Jehová. Dios creó la humanidad, como decía, en justicia, con amor y en paz. Pero ellos se envanecieron en su propio razonamiento. Habiendo conocido a Dios, no le han glorificado como a Dios, sino que al contrario, cada uno está actuando conforme su propio interés y bajo su razonamiento. Dice, como polvo, porque desecharon la ley de Jehová y su justicia. Por lo tanto, los cielos y la tierra, dice su palabra, están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, que detienen la verdad con la injusticia de los hombres. Es verdad que aquellos tienen la oportunidad de ser hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice que todos los hombres, las mujeres, toda la humanidad están predestinados para ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad, a través de la adopción de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida en la cruz del Calvario. Pero todos están predestinados, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí están los predestinados a ser hechos hijos de Dios. Nosotros estamos aquí por la gloria y misericordia de Dios, porque nosotros hemos sido descendientes de Abraham, y somos parte de esa familia que nos dice en Génesis 12:3: y bendeciré a todas las familias de la tierra. De ahí nosotros venimos. Pero todas las personas, las ovejas que están allá, también tienen predestinación para ser hechos hijos de Dios. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová y no los ídolos. Bienaventurados nosotros, que nuestro Dios es Jehová de los ejércitos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará
su rostro. Ama la justicia y nosotros, los rectos, un día veremos su rostro cuando estemos en el reino de los cielos. Ahí nosotros veremos su rostro porque su voluntad permisiva nos dará la oportunidad de ver su rostro. Dice la palabra: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Hermanos, nosotros somos los justos de Dios y Él nos rodeará como un escudo y nosotros seremos bendecidos de todos los favores de parte de Dios. Pongámonos de pie.